Entonces decíamos que la tesis, que no es un trabajo sencillo, más bien se llama tesis el trabajo de grado que uno hace al final de un doctorado, el posgrado y en la licenciatura, el pregrado, uno en realidad no hace ninguna tesis, uno hace un trabajo de grado. En los dos casos se llama trabajo de grado. Precisamente porque una tesis es un trabajo mucho más profundo de eso que uno presenta cuando termina quinto año. Y es más profundo todavía que lo que uno hace cuando termina el posgrado. Tiene que ser un estudio más avanzado el que uno haga para que se pueda llamar tesis ese libro que escribe al final. Una tesis es un libro, un trabajo de grado también, un libro que uno escribe. Y el libro tiene que tener una tesis, tiene que tener una idea central, que es la que va a ser demostrada. Eh, y en todo texto sencillo, breve, un artículo de periódico, por ejemplo, un artículo que no ocupa una página de tamaño carta, sino un poquitín menos, quizá un poquitín más, también tiene lo que se llama tesis, una idea general que ese texto defiende. Um, y sí, por eso se dice defender la tesis. No tiene que ser el trabajo de grado, puede ser un pensamiento sencillo que uno aborda en un artículo, por ejemplo. O uno de estos comentarios que les pedimos a menudo en primer año. Y me parece que hay un estudiante en la sala de espera y no veo a nadie. Ah, claro, sí, aquí está, Cisneros. Ok, ya entró. Entonces, muchachos, ¿qué otra cosa les habrá llamado la atención o les habrá parecido confusa o etcétera en el material de esta semana o en el video, etcétera, 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 etcétera? Las sofismas lógicas, no la entendí muy bien. Los, los sofismas, es masculino. Eh, bueno, en el video, la primera vez que aparece la palabra sofismas, aparece en un título que dice falacias o sofismas. Y yo me dije, ah, claro, sí, falacia es sinónimo de sofisma y sofisma es sinónimo de falacia. Y entonces, muy bien, claro, eh, le van a dar el mismo tratamiento, pero resulta que no. Más adelante, este muchacho Salazar explica, o por lo menos pone ahí en la lámina, no recuerdo bien si lo menciona oralmente, que los sofismas son los errores que vienen en la falacia, los errores que causan la falacia, los errores lógicos que hacen que un pensamiento no sea un argumento, sino una falacia. Vamos a ver si encuentro ese punto donde lo dice. eh, Ay, parece que no puedo llegar no puedo llegar al video. ¿Qué será? Recuerdo que el video pone sofismas lógicos y sofismas de otro tipo. ¿Tú te acuerdas? Que no puedo llegar al video. Sí, ¿Perdón? que sí salen ahí los sofismas lógicos y los sofismas retóricos. Ajá.
Los lógicos tienen que ver con los mecanismos del pensamiento, ¿no? Lo que es lógico y lo que no es. Es el pensamiento. Ah, pero los retóricos, bueno, aquí en realidad habría que detenerse en lo que es la retórica. Yo les puse en Canvas, y creo que en el foro también lo puse, sí, un vínculo a un artículo que es el primer capítulo, la introducción, ya no recuerdo, de un trabajo de grado, de posgrado, de Yajaira Arcas, en el cual habla sobre la argumentación moderna, porque existe también la argumentación clásica. Y la argumentación clásica también se puede llamar, que se puede llamar, pero estamos hablando aquí con mucha velocidad. También la podríamos llamar la retórica. La retórica era y es aquel arte que existía en la antigüedad eh, para, para recoger, para poner juntos y para relacionar todo aquello que uno quería decir en un discurso. Los discursos eran generalmente orales. Yo no me imagino cómo hacían estos señores, que eran unos sabios, unos eruditos, como Aristóteles, por ejemplo, eh, como, ay, ¿cómo era que se llamaba aquel famosísimo Demóstenes? Que parece que se memorizaban aquellos largos discursos que daban. Ellos se paraban sobre una piedra y empezaban a hablarle a la gente con unos razonamientos irrefutables, unos pensamientos que habían sido ya pulidos por ellos antes de comenzar a hablar y que no era posible argumentar en contra de ellos. Y se hacía, pero muchas veces no, eso no llevaba a ningún futuro porque ya esos argumentos estaban muy bien estudiados por los autores. Entonces, el arte de componer esos discursos, de elaborarlos, y que bien podría decirse que de escribirlos, pero ellos no lo escribían, eh, ese arte se llamaba retórica. El arte de ah, darle orden a las ideas que uno tenía que expresar, que se expresaba oralmente, pero también, por supuesto, se podían expresar por escrito. Y ese arte todavía lo utilizamos, y es la argumentación. Eh, con la palabra retórica, ustedes han escuchado mucho las figuras retóricas, los recursos retóricos, las imágenes retóricas, que donde dice retórica se puede poner literaria, ¿no? Las figuras literarias, como por ejemplo el oxímoron. ¿Se acuerdan del oxímoron? ¿Quién recuerda lo que era el oxímoron? ¿Quién se acuerda de lo que era el hipérbaton? Todos son unos nombres que parecen groserías en griego, pero no eran. Bueno, en español parecen groserías, pero tampoco son. Oxímoron, hipérbaton, litotes. Ahorita mismo no me acuerdo lo que era la litotes, pero me acuerdo lo que era un oxímoron y lo que era un hipérbaton. Ustedes no, ¿verdad? Díganme ya para yo seguir. No. Bueno, el hipérbaton es esa figura retórica, o ese recurso literario, en que el autor hace una exageración, ¿no? Utilizando una exageración, le da contundencia a lo que está diciendo. Yo tenía un tío que era poeta y que a veces escribía cuentos también, ¿no? Pero él lo que hacía en general era echar cuentos. O sea, uno llegaba a su casa y él le decía, siéntate, fulano, te voy a traer un cafecito. Entonces le traía un cafecito, se ponía a hablar con uno, ya estaba mayor, ¿no? Y, y empezaba a contar cuentos de cuando él era muchacho. Uno podía tener 20 años oyendo los cuentos de mi tío Miguel y nunca se repetían los cuentos. Y uno decía, pero bueno, ¿y por qué él nunca me había contado este episodio? Tantos cuentos que me ha echado. Entonces decía, por ejemplo, me estoy acordando de un cuento. Una vez yo fui a pescar. Entonces me monté en mi bote. Nunca en su vida tuve un bote. O sea, ese recurso retórico es la mentira. La mentira no es un recurso retórico. Bueno, él necesita
inventar que él tenía un bote para ir a pescar, y bueno, lo dice y ya está. No tiene que dar explicaciones para eso, porque además la ficción es así. Esto es un cuento que él está contando, aunque haya elementos que fueron verdad, ¿no? En su momento. Yo me metí en mi bote y me fui para la mar a pescar. Y entonces lancé el anzuelo y de repente veo yo que sale a la superficie un pescado que tenía 400 metros. Y ahí nos echábamos a reír nosotros, porque no podemos imaginar un pescado que tenga 400 metros, ¿no? Y ya no sería un pez. Una ballena, no creo que una ballena llegue a tener 400 metros, quizá 50, no sé. Y 50 me parece mucho también, pero no lo sé en realidad. El asunto es que un pescado, que un hombre solo, un pescador en un botecito va a pescar y se va a encontrar un pez de 50 metros, eso es una exageración. En términos retóricos, eso es un hiper, una una hipérbole. No puede decir hipérbole donde sea como sinónimo de exageración. Entonces, los griegos, y en la actualidad todos los hablantes de cualquier idioma, usábamos mucho la hipérbole, ¿no? Uno se encuentra con una persona que es más alta que uno y que, bueno, que tiene quizá una actitud agresiva en la calle y uno dice, bueno, y se me presentó aquel monstruo, aquel mastodonte. Y uno se imagina un hombre de 2 metros 15. ¿No? Un hombre de estatura normal, solo que yo soy un poquitín más chiquito, ¿no? Pero como que me quería pegar. Ay. Entonces yo lo veo como un ser inmenso y entonces llego diciendo que era un gorila, ¿no? Mucho más alto que un ser humano. Ese es un hipérbole. Entonces mi tío decía, yo fui a pescar y lancé al suelo y de repente me salió un pescado, porque no decía pez nunca, decía pescado. Me sale un pescado de 400 metros. Y yo saqué fuerza de donde no tenía y lo alé y lo alé y le di un trancazo, un palazo por la cabeza y lo monté en mi bote. Ah, el bote tendría 3, 4 metros de largo y él metió un pez de 400 metros. Eso es una hipérbole. Eso no es mentira, eso es poesía, eso es ficción. Eso es un recurso retórico, una estrategia del discurso, una estrategia que uno utiliza para convencer al otro, para poner en el otro una idea más grande de lo que es, para que sea más posible que se la crea. No, no porque lo quiero engañar, sino porque poniéndole un tamaño más grande, uno demuestra que es más importante, ¿no? Si uno dice que una inflación de 15% es una monstruosidad de, claro, cierto. No es que sea muchísimo, porque en Venezuela ahorita hay como 1500% de inflación, así que 15% no es nada. Pero en un país donde el año pasado la inflación era 10%, este año es 15%, entonces uno se permite exagerar, uno dice que esto nos va a devorar una inflación de 15%. Claro, pero ya quisiera yo que la inflación en Venezuela fuera de 15%, estaría todo el mundo feliz. Eh, entonces, ese es un recurso retórico. Otro recurso retórico puede ser el hiperbatón, que es el que había comenzado yo a mencionar. Este ejemplo que di, lo di pensando en el hiperbatón y después me di cuenta de que era un hipérbole. El hiperbatón consiste en mover las palabras del lugar en la oración. Creo que hace 2 semanas yo les mencioné el ejemplo de ayer vinieron 19 estudiantes, que es una oración totalmente trastocada, ¿no? El sujeto, que normalmente es lo que va de primero, en esta oración está de último, ¿no? Lo normal sería, lo ortodoxo, lo regular sería, 19 estudiantes vinieron ayer, ¿no? Ese ejemplo lo utilicé para hablar de tema y rema, pero se puede utilizar para hablar de hipérbato, porque quizá yo lo que necesito es que en el poema que yo estoy escribiendo, necesito que al final haya una palabra grave que termine, que tenga, en las últimas dos sílabas tengan una A y una E y que termine con S. ¿Cuál de estas palabras que tengo en esta frase termina así? Estudiantes. Ah, entonces yo voy a poner la palabra estudiantes al final y las demás las pongo como
como cuadre mejor, pero antes de estudiantes. Entonces, si dejo la oración como debería ser, 19 estudiantes vinieron ayer, no me va a rimar. Entonces, los poetas de la antigüedad, y los poetas de hace 100 años, 60 años, que rimaban, necesitaban mover las palabras del lugar en la oración para que rimara, o para que hubiera ritmo, o para que el acento de esa palabra coincidiera con el acento del verso, o para alguna otra cosa, ¿no? Porque poniéndolo de una manera atractiva, poniendo el verso de una manera atractiva, eh, se queda más en la mente del oyente. Cuando ustedes tienen una edad en que seguramente les enseñaron los números con una canción, les enseñaron las letras o, o los nombres de los países con alguna canción, porque con una canción que rima, que tiene un ritmo regular, que todas las oraciones tienen el mismo número de sílabas, etcétera, es mucho más sencillo, la mente capta eso con más rapidez. Una estrategia retórica para poner en la mente de alguien alguna información que no necesita, ¿no? Entonces, la educación contemporánea del siglo XX descubrió que era buena idea. Bueno, no, eso estaba descubierto, pero lo empezó a utilizar, los científicos de la educación lo empezaron a usar de una manera mucho más amplia, mucho más que antes, ¿no? Lo empezaron a utilizar para todo. Por ejemplo, en química uno podía aprenderse los elementos químicos, eh, físicos, dije física, no importa, la tabla periódica. Uno se puede aprender eso con una canción. En Estados Unidos, y supongo yo que en otros países, crean rimas para que los niños se aprendan los nombres de los presidentes de Estados Unidos desde 1780 y, no me acuerdo, de 1800, 1776 en adelante. Una cancioncita te permite recordar más fácilmente esos 50 nombres, porque hasta el momento ha habido 52 presidentes de Estados Unidos. Es un recurso retórico. Entonces, ¿cuál fue la otra que dije? El oxímoron. Me voy a limitar a esas tres. Hipérbaton, hipérbole y oxímoron. El oxímoron consiste en crear una imagen en que hay un elemento que es de una forma y el otro elemento que lo acompaña es el contrario. Por ejemplo, eh, yo navegaba, eso también es muy poético, pero se puede utilizar en otras formas de expresión. Yo navegaba en un mar dulce. Yo creo que existe uno, no sé, pero en general los mares son salados. Entonces, si usted junta un concepto que es salado y le pone un adjetivo que significa que es dulce, está creando un oxímoron, dos ideas contrapuestas, pero que forman una unidad. Usted puede decir, por ejemplo, la guerra pacífica. Oye, si es la guerra no es pacífica, y si es pacífico no es guerra. Pero bueno, fulano y fulana tenían una guerra pacífica. Bueno, supongo que tenían una guerra de sentimientos, ¿no? Se miraban feo, pero no se lanzaban cosas, no se ponían trampas, ¿no? No, no se herían. No se puede decir que tenían su guerra, pero era pacífica. La Guerra Fría, que existía entre el hemisferio occidental y el oriental, bueno, el lado oriental de Europa, antes de los años 90, porque eso siguió después también. Se llamaba Guerra Fría esa situación, en que Estados Unidos era una potencia por este lado y Rusia era una potencia por aquel lado. Y era una guerra, pero no se lanzaban cohetes, ¿no? El día que se lanzaran un cohete iba a venir la Tercera Guerra Mundial. Bueno, en estos días ha vuelto a existir esa posibilidad. Entonces una guerra fría es un oxímoron, porque si es guerra, y ahí el calor de la lucha, pero si es fría, pues no es guerra. También hay una que es muy buena que dice, había una telenovela cuyo título era Santa Diabla. Si es santa no es diabla y si es diabla no es santa. ¿Sí? Un oxímoron. Junta dos ideas opuestas. Crean una imagen nueva
que es una forma de exponer ideas, de exponer imágenes, de escribir poesía, de escribir discursos, de tratar de llegar a la mente o al corazón de nuestro oyente o de nuestro lector para decirle cosas. Y las cosas que uno le puede decir pueden ser pensamientos, no tienen que ser poesía nada más. No tiene, bueno, la poesía también hay pensamientos, no tienen que ser cosas emocionales nada más. Eh, Se puede utilizar para comunicar pensamiento, ideas, argumentos. Entonces, cuando decimos que hay sofismas lógicos, son razonamientos que tienen errores en la lógica, en el pensamiento. Y los retóricos serán los que tienen errores en la forma de expresarlos. ¿Sí? Porque la retórica tiene que ver con la composición de de la expresión, ¿sí? De cómo se dicen cosas. Oye, no salió mal. Cuando comencé con esta explicación me dije, "Ah, qué difícil va a ser esto". No fue tan. Entonces, ya le contesté creo que fue Vallés. Sí, sí. Sí. Yes. Vallés. Ayer leí el examen de Vallés Ay. y le puse ahí entre paréntesis ortografía, acentuación. Ay. Y eso que Oye, lo revisé como 5 veces, profe, ¿qué es esto? ¿quién más está aquí? Frankis, ahí dice Franquís, Ay, como si rayos. fuera maíz. Maíz. Yes. Si uno no le pone acento a Frankis, entonces, en la A, entonces dice Franquís. Porque, fíjense, la forma de escribir, la escritura, eso no es un antojo que uno tiene de cómo debe escribirse su nombre, cómo debe escribirse tal o cual palabra. La ortografía es un asunto prescriptivo en la gramática, es decir, que es como es un decreto, un mandato. La academia en los últimos tiempos, en los últimos 40 años más o menos, quizá 30, ha tomado la actitud, uh, una actitud, digamos, sugestiva. Es decir, ya no es como antes de esos últimos 30 o 40 años que decía, la palabra tal debe escribirse de tal forma. Escribirlo de la otra manera es un error condenable que debe evitarse a toda costa, ¿no? Siempre la actitud anterior era prescriptiva, dar la orden de que esto se tiene que hacer de esta forma y las demás son incorrectas. La actitud que tiene más recientemente la academia es la actitud de sugerir. Se sugiere escribir tal y cual, ¿no? Se sugiere decir, eh, por ejemplo, nadie en lugar de naide, que es una que todavía se usa desde los tiempos de Cervantes, ¿no? Y anteriores. En aquellos tiempos no era incorrecto, porque lo decía todo el mundo, hasta los poetas, el rey, ¿no? El obispo, todo el mundo lo decía. Entonces, ¿cómo va a ser incorrecto si todo el mundo lo dice así y no existe quien lo diga de otra forma? Pero empezó a aparecer nadie que, bueno, hubo gente, un grupo pequeño al principio que pensó que eso era más refinado, más culto, qué sé yo. Y empezó a decir, empezó la gente a decir, a imitar lo que se supone que era más refinado, más culto, ¿no? Que daba más caché, más prestigio, ¿no? Si hablas así, si dices nadie en lugar de Naiden, vas a parecer una persona de alcurnia, una persona educada, qué sé yo. Y entonces, bueno, después llegó el momento en que casi todo el mundo decía nadie. ¿Y qué vas a hacer? ¿Le vas a decir a la mayoría de la gente que no debe hacer eso? Bueno, ahora decimos solamente nadie. Y si alguien aparece una vez cada 10 años que diga Naiden, todos lo miran feo. Y esa persona empieza a decirlo de la otra forma. Igual que nadie con la N al final. Sí, sí, hay varias variantes. Naiden, nadien, etcétera. Hay gente que cree que nadien es el plural de nadie,
Pero no es lógico que nadie tenga plural, porque nadie significa cero. Y el cero no tiene plural. Bueno, entonces el asunto es que desde su fundación hasta hace poco, la academia tenía esa actitud de ordenar que las cosas se digan, se escriban, etcétera, de esta forma. Las otras son incorrectas y usted va a ser considerado un ignorante si las usa así. Pero últimamente tiene la actitud de, se sugiere este uso por encima de aquel otro, se recomienda, la academia eh, recomienda usar esta porque puede parecer tal o cual, o es, qué sé yo, la derivación directa de cómo se decía en griego, cómo se decía en latín, qué sé yo, lo que sea, no importa. Yo no vine hoy preparado para hablar de esto, sino que me parece importante cuando me di cuenta de lo de los acentos. Pero la acentuación y la ortografía tiene que ser prescriptiva. Es decir, tenemos que estar de acuerdo todos en cómo se escribe piedra, ¿no? Cómo se escribe hola. Ah, hola. Cuando es con H, significa saludo. Cuando es sin H, significa una ondulación en el mar. O bueno, cualquier cosa que se parezca a eso. Tiene que ser así, prescriptiva, tiene que ser por decreto para que estemos de acuerdo. Porque si uno le dice a los hablantes, bueno, la palabra hola, usted la puede escribir con H o sin H, con dos L si usted quiere, o con una sola O, o con tres O, cuando a usted le parezca. Ah, bueno, cada quien va a escribir la palabra de tal o cual forma, de la forma que se le ocurra, y hasta habrá quienes se pongan agresivos si uno le dice, bueno, es mejor si la escribes con una sola L, ¿no? Hay gente que se molesta, que es lo menos sabio que uno puede hacer cuando le corrigen todas estas cosas. Claro, y si le corrigen con respeto, no está bien que uno se moleste, porque en realidad le están haciendo a uno un favor. Eh, y bueno, y si la corrección tiene sentido, porque hay gente que habla mal y lo corrige a uno. Después le cuento un cuento de eso, de aquí de Perú. Eh, entonces, si usted dice, como dice ahora la academia, con el acento de la palabra solo, cuando significa solamente, que ahora la regla dice, si el hablante o el redactor siente que puede haber ambigüedad, entonces que le ponga la tilde. Oye, con una regla así yo puedo argumentar todo el tiempo que yo siento que puede haber ambigüedad y le pongo el acento siempre. Pero la regla anterior era muy sencilla, muy fácil para estar de acuerdo con ella. Cuando usted escribe solo y significa únicamente, póngale acento. Cuando usted escribe solo, pero significa soledad, no se lo ponga. Así decía la regla anterior. Y todos estábamos de acuerdo. Y todo el mundo lo hacía. Y cuando uno señalaba a un estudiante, mira, aquí te faltó el acento. Ay, verdad, mira, se me escapó. Pero ahora pasa eso y entonces uno dice, mira, fulano, aquí te faltó el acento de solo. No, profe, la academia dice que es si yo siento que va a haber ambigüedad y yo siento que no. Oye, pero si yo lo digo así, puedo entender lo otro. No. Yo no lo siento. Yo, el redactor, no lo siento. Podemos pasarnos la vida entera discutiendo sobre eso y no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, si la regla es prescriptiva, es una prescripción, como cuando el médico le dice a uno, usted tiene que tomarse esta medicina, si no, no se va a curar. Cuando la regla es una prescripción, no hay nada que hacer. Las reglas de acentuación dicen, si usted tiene una palabra aguda, es decir, la que tiene el acento oral, ¿no? El acento prosódico, en la última sílaba, y esa palabra termina con N, o con S, o con vocal, como por ejemplo camión, le tiene que poner la tilde, porque si no se la pone, dice otra cosa. No es que a mí me parece, no es que en mi partida de nacimiento lo escribieron así, no es que fulanito no se la pone, no hay nada de eso. Es que si usted no le pone la tilde, dice otra cosa. Por ejemplo, usted tiene la palabra revólver. Si no le pone la tilde a la O, no dice revólver, dice revolver. Entonces uno dice, ah, sí, claro, el café, yo lo revuelvo. No, es la pistola. Ah, la pistola es con tilde, porque si no, no dice pistola. O sea, no dice revólver. Por eso te decía, Patricia, hace unos meses, que tienes que averiguar en tu familia
si es Valles, palabra grave, o es Valles, Es que yo palabra lo aguda. pregunté, profe, yo lo pregunté. Sí, tú me contaste. Y mi papá, yo no sé, es que yo le dije, ajá, papá, pero explícame. ¿Cómo que, o sea, no entiendo, ¿es Valles o Valle? Entonces me dijo, no, es Valles, ajá, pero se le pone la tilde. No, no se le pone, entonces, ¿cómo es? No, no, es que tú tenías que llegar hasta la pregunta, ¿es Valles o Valles? Y hasta el Eso se... punto en que te responde, es Valles, ya, no había que decir más nada. Si te dice que Ah, es bueno, Valles, no hay otra forma de escribirlo, es con tilde. ah, es Si con él te, tilde. si él te dice Valles, no tienes que preguntarle nada, nada más, es sin tilde, porque es como Mm, valle en singular, solo que tiene una mm. S. Pues. Que las graves, si terminan con vocal, como E, y si terminan con S, es lo mismo, no lleva tilde. Ah, bueno, es medio Este, raro. entonces, siempre la gente que no conoce estas reglas, que es la mayoría, dice, no, porque mi partida de nacimiento dice sí, no, porque mi papá lo escribía así, no, porque, qué sé yo. Pero a lo que le tenemos que hacer caso es a la norma, que es una norma para seguirla, no es una sugerencia. Si no seguimos esa norma, no nos ponemos de acuerdo. Entonces, siempre va a haber quien te diga, mira, ¿tú eres familia de la gente esta de la funeraria o es otra familia que se llama Valles? Como los Valles del Tuy, ¿no? Como los Valles de Aragua. Entonces siempre vas a tener que dar esas explicaciones. Bueno, si Sí, le pones profe, la me tilde pasa también. mucho. Sí, Pasa si le pones mucho. la tilde también vas a tener que darla. Ay, Pero por lo menos estás segura de que estás siguiendo la norma de la especialidad que habla de ese asunto, que es la lingüística, ¿no? Si esto fuera un asunto de cómo se hacen los zapatos, usted va y le pregunta al zapatero. Si esto es un asunto de cómo funciona el hígado, usted va y le pregunta al médico. Pero es un asunto de la lengua, usted va y le pregunta a los lingüistas. Bueno, no hace falta que pregunten mucho, esas normas están escritas por ahí. Eh, y ahora parece que Frankie se fue. Ah, no, aquí está. En el caso de Frankis es una palabra grave y las graves llevan tilde cuando no terminan ni con S, ni con N, ni con vocal. Ese es el caso de Frankis. No termina con ninguna de esas. Hay que ponerle tilde nada. Eso dice la norma. Yo pregunté y dicen que es Frankis. Muy bien. Ya, déjalo hasta ahí. O sea, no preguntes más. No preguntes más. Tú llamas, tú escribes por email a la academia y preguntas. ¿Qué regla tengo que aplicar en este caso? Te van a decir. La de las palabras graves. Que si terminan en una cosa que no es N, ni S, ni vocal, tú le pones el acento en la sílaba que corresponde, ¿no? Que en este caso es la primera sílaba, Fran. ¿Pero dónde pongo el acento? ¿En la F? No, chica, en la A. Miren, faltan 6 minutos para que esto se desconecte otra vez. Eh, volvamos al asunto de la argumentación. Bueno, a menos que el asunto de la acentuación les interese mucho y eso también vale la pena. O sea, no sería un error, no sería una pérdida de tiempo ni un desperdicio que siguiéramos hablando de la acentuación, pues es una cosa inmensamente importante. Bueno, no, no sé, o sea, depende si los otros tienen dudas con la argumentación. Eh, Ajá, Ember es una Hola, palabra grave que no termina con N, ni con S, ni con vocal. ¿Qué hay que hacer? darme buena nota. Es- Bueno, sí, si la sacas hay que ponértela, claro. Pero en cuanto a la acentuación de la palabra Ember, que también digo así palabra, porque hay gente que dice, no, profe, que los nombres no tienen ortografía. Ah, pues, no tienen ortografía. Y entonces, ¿cómo se escriben correctamente? ¿Qué es lo que significa orto? Si los nombres no tienen ortografía, entonces yo puedo escribir Pedro con F. Me voy a decir Pedro, pero no. Yo digo que ahí dice Pedro, aunque haya puesto una F. Esa afirmación, esa tesis,
de que los nombres propios no tienen ortografía es una tesis indefendible. No, no vayan a repetir eso si es que lo han hecho alguna vez. Porque ya cuando uno estudia las lenguas, especialmente la propia, eh, ya uno se da cuenta de que no, no es verdad. Todas las palabras, y los nombres propios son palabras, todas las palabras tienen una forma de escribirlas, según lo que uno quiere decir, ¿no? Porque cuando el nombre no es Pedro, sino Pedro, entonces uno dice, ah, claro, Pedro porque lleva la tilde al final. La tilde no, el acento en la pronunciación, que la lengua fue primero oral y después fue escrita. Y después de ser escrita fue que se crearon esas cosas de la acentuación, etcétera. La pronunciación. Usted dice Pedro. Sí. Mi papá, mi mamá, mi tío, mi hermano, mi abuelo, mi tía abuela. Todos se apellidan Pedro. Ah, bueno, no hay discusión. Es una palabra aguda que termina con vocal. O sea, hay que ponerle la tilde, pues. Pero si usted dice Pedro y le pone la tilde en cualquier vocal donde se la ponga, está cometiendo un error. Porque para que diga Pedro, usted lo escribe así, y sin tilde, ya dice Pedro. La escritura se creó para poner en imagen, para representar gráficamente lo que uno pronunciaba con la boca, lo que uno pronuncia. O sea, existen normas para que esa representación, ese dibujito que uno hace en el papel, para que el otro que venga y lea entienda exactamente lo que yo estoy pensando, bueno, existen unas normas para lograr eso, ¿no? Entonces usted pone Venezuela con B larga, es un problema, porque esa es otra. Yo veo Venezuela con B larga y me digo, oye, mira, ya, otra república que se separó de la Unión Soviética. Esa no es Venezuela la de América del Sur, es que es un B pequeño. Y existen razones para que eso sea así. Una razón importante es que la palabra Venezuela proviene de la palabra Venecia. El nombre Venezuela proviene del nombre Venecia. Y Venecia en latín, y antes se escribía con B pequeña, eh, etcétera. Y hay otras razones, ¿no? No, que no puede uno nada más nacer y decir, bueno, los 5.000 años en que ha existido el alfabeto, a mí me saben a nada. Yo escribo las cosas como a mí me da la gana y los demás que se las arreglen. Es decir, tienen que aprenderse un alfabeto para escribir todo lo demás, para leer todo lo demás, y otro alfabeto para leer lo que escribo yo, porque a mí me da la gana de escribirlo así. Y el que no lo entienda, pues se mete en un pleito. Eso no tiene sentido. Cuando yo nací ya existía el alfabeto. Cuando yo nací ya existía la lingüística. Cuando yo nací ya existían las normas de ortografía. Sería bien arrogante que yo dijera, no, eso no sirve de nada. Ahora, como yo lo escriba, es como debe ser. Claro, no. Eh, Chico, estoy contento de estar diciendo esto ahora, aunque no lo haya programado, no venía con ganas de decir esto para la clase, pero esta es una reflexión que yo causo, que yo enciendo siempre en las clases presenciales. Y me gusta mucho cuando los chicos se llevan eso para su casa, para la calle y regresan haciéndome comentarios. A veces en contra, a veces a favor, ¿no? Pero es que lo importante es que reflexionen. Aunque sea para la dirección contraria a la que yo deseo, no importa. Lo importante es reflexionar. Falta menos de un minuto. Creo que vamos a regresar solo para despedirnos porque parece que no hay muchas más consultas ni comentarios. Pero no podemos despedir así apurado.